El tema este viene siendo lo del tema 12, venía lo que vieron la ley de senos y cosenos. Aparte de eso, de ley de senos y cosenos, ahí mismo, entre los problemas, yo les voy a estar poniendo problemas donde se usen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son la primera foto que tomaron, o, o la que viene en el cuadrito rojo, la que decía seno, coseno y tangente. Esas fórmulas de seno, coseno y tangente, a ver, déjame ver. Seno, coseno y tangente se van a utilizar, pongan por ahí una nota, nada más cuando tenga triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo, necesito las fórmulas que anotaron ahí, la de seno, la de coseno, la de tangente y las otras tres que vienen del lado derecho, que son las funciones recíprocas a las que están ahí. La función de seno, ¿qué decía? Viene como cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego la de coseno, coseno del ángulo, ese ángulo pues va a depender de cuál me piden, ¿no? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Que estos valores van a cambiar dependiendo lo que nos den aquí. Por ejemplo, yo aquí les puedo decir que esto vale 4 y esto vale 6. Con esos valores, a lo mejor los ángulos siempre van a venir con letras mayúsculas, ¿no? Entonces, el de arriba vale A, el otro le voy a poner B y al otro le voy a poner C. Entonces, si yo quiero sacar el seno del ángulo A, necesito revisar primero la fórmula. Dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, sabemos que este ángulo que está aquí en la orillita viene siendo el ángulo de 90 grados y frente a él siempre se va a encontrar la hipotenusa. Es el único lado que no va a cambiar. El que va a cambiar va a ser los otros dos, va a depender del ángulo que me pidan. Por ejemplo, yo les estoy pidiendo el seno del ángulo A. El seno del ángulo me dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. Para el ángulo A, el opuesto, me va a dejar poner, el ángulo opuesto siempre va a estar enfrente. Entonces, el opuesto de A es este 4, pero el opuesto del ángulo C no es el mismo 4, ¿no? Entonces, aquí necesito primero la hipotenusa. ¿Cómo le hago para encontrar la hipotenusa si ya tengo los otros dos lados? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Por ahí viene en el formulario también, viene lo que es teorema de Pitágoras. Entonces, para encontrar la hipotenusa, yo tengo que calcular, viene una fórmula que dice c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Esa c que está aquí viene siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero la hipotenusa, necesito elevar al cuadrado los otros dos lados que tengo. En este caso es el 6 y el 4. 6 al cuadrado, ¿cuánto da? Y lo ponemos. Y 4 al cuadrado, sería 4 por 4, ¿no? 4 por 4 da 16. Entonces, para saber cuánto vale la C, le tengo que sacar la raíz cuadrada a esa suma. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de esa suma que está ahí? El consejo va a ser, si les da decimal, lo dejan así como raíz nada más. Entonces, primero, ¿cuánto es 36 más 16? Me da 52. Le tendría que sacar raíz cuadrada a ese 52. Entonces, si la raíz cuadrada de ese 52 me da decimal, lo voy a dejar así como raíz de 52. Según la calculadora da 7.2111 y se llena de decimales, ¿no? Entonces, mi hipotenusa va a valer raíz de 52. Y así es, si en su examen la respuesta viene en decimal, pues ya seleccionan la que les dé el decimal de dividir 4 entre lo de abajo. Entonces, ya ese sería el seno del ángulo A. O viene así en fracción
o va a venir en decimal. ¿Cómo voy a sacar el decimal? Pues nada más agarramos el número de arriba y lo dividimos entre lo que tiene lo que está abajo. ¿Cuánto les da esa división? A ver, necesito que hagan las cuentas porque así vamos a avanzar más rápido. Ok, 0.554. Ok, puede que venga así o con 2 decimales, pues ya va a depender de la respuesta que les den, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si yo en vez del seno de A les pido el seno de C? Es la misma fórmula, sí es cateto opuesto entre hipotenusa, pero para la C, su cateto opuesto está enfrente. Entonces, el opuesto del ángulo C es este que está aquí enfrente, viene siendo 6. La hipotenusa sí va a ser la misma para los dos, pero los catetos opuestos no. El cateto opuesto siempre depende de cuál es el ángulo que me pidan. Si aquí me piden A, su opuesto de A está enfrente. Si me piden el ángulo C, su opuesto del ángulo C debe de estar enfrente. Y ya aplico la fórmula. Seno de C debe de ser cateto opuesto entre la hipotenusa que me dio. Entonces, ahora sería o la respuesta viene así o va a venir en decimal. ¿Cuánto sería en decimal? Me van a dividir el de arriba, que es el 6, entre la raíz de 52. Ajá, 0.83. A ver. Y esa sería la respuesta, ¿no? Si viene en fracción, pongo la que está a la izquierda. Y si viene en decimal, voy a poner lo que está a la derecha. Podemos agarrar ese mismo triángulo y a lo mejor en vez de agarrar seno, poner lo que es coseno. ¿Cómo quedaría si me piden el coseno de A y el coseno de B de ese mismo triángulo? Entonces, si a mí me pidieran coseno de A y coseno de B, ¿qué pongo? Pues primero me voy a la fórmula. ¿Qué dice la fórmula de coseno? La fórmula de coseno dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues en este caso la hipotenusa sigue siendo la misma, pero lo que ya no va a ser lo mismo es el cateto adyacente. ¿Por qué? La hipotenusa sí siempre es igual, esa no cambia, pero los otros dos catetos cambian dependiendo del ángulo que me están pidiendo. Por ejemplo, ahí yo quiero el cateto adyacente del ángulo A. Lo que siempre les digo es que si quiero el adyacente, primero ubico el opuesto. El cateto opuesto es este, y la hipotenusa ya sé que vale raíz de 52. Por lo tanto, el cateto adyacente debe de ser el otro que me sobra. Entonces, el cateto adyacente, aquí le voy a poner, cateto adyacente de A tiene que ser 6. Pero ¿quién es el cateto adyacente de B? Entonces, si aquí tengo B, bueno, les había pedido de C, ¿no? Cateto adyacente de la C. Pues el opuesto, aquí, este de acá vendría siendo el cateto opuesto del ángulo C, el mismo 6. Pero ahora yo quiero el cateto adyacente. Si este es el opuesto al C y esta es la hipotenusa, entonces el adyacente debe de ser el que me sobra. Entonces, este de acá es el cateto adyacente del ángulo C. Pues le pongo acá, el cateto adyacente vale 4. Entonces, ¿cuánto da ese 6 entre raíz de 52? Es el decimal que pondría. ¿Y cuánto es 4 entre raíz de 52?
6 entre raíz de 52. 0.13 y 4 entre raíz de 52. Okey, ¿y la otra? Okey, entonces 0.554. Ajá, entonces ya va a depender ahí de cuántos decimales me pidan. Entonces, ¿por qué los estoy poniendo a hacer esto? Para que vean que cambia, no es la misma, o sea, el cateto opuesto va a cambiar y el adyacente va a cambiar dependiendo cuál es el ángulo que me pidan aquí. Si yo ya sé usar esas fórmulas, ya podría ser el problema que sea, siempre y cuando tenga triángulos rectángulos. Entonces, tangente de ángulo A, ¿qué decía la fórmula de tangente? Entonces, se van al formulario y busquen la fórmula de tangente. Ajá, dice cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, me regreso otra vez, ¿quién es el opuesto al A? Me voy al ángulo, me voy hacia enfrente, el opuesto es 4. Y el otro, el cateto adyacente, pues va a ser el que sobró, ¿no? Va a ser 6. Pero, ¿qué pasa si me piden tangente de C? Entonces, ahora me voy al ángulo C, el opuesto es el de enfrente, ahora el opuesto es 6 y el adyacente es el que me sobra porque el otro es la hipotenusa. Entonces, terminan quedando al revés. Eso es si me pide seno, coseno, tangente. Otra cosa que les pueden pedir aquí es el ángulo. Por ejemplo, si me dicen cuánto vale el ángulo A, ¿cómo le harían para saber cuánto vale el ángulo A? Voy a borrar esta de aquí. De todas maneras, al ratito les voy a pasar la grabación, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar el ángulo A, puedo usar la fórmula que yo quiera. Puede ser la de seno, la de coseno o la de la tangente. La que a ustedes se les haga más sencilla. Vamos a ver, si yo hubiera agarrado tangente de A. La tangente de A nos quedó 4 entre 6. La regla para despejar ángulos es la misma, sería tangente menos 1 de 4 entre 6. A ver, pónganlo ahora ese. Es igual shift tangente y ya le ponen 4 entre 6. Así entre paréntesis, ¿no? 33 punto, a ver, 33.69. Se supone que nos debería de dar lo mismo. A ver, aquí me da 33.69. El coseno de A terminaba acá, en esto o el decimal que tenemos ahí. Entonces pónganlo otra vez. Shift cos, pero ahora 6. 6 entre raíz de 52. Debe de ser la misma respuesta que nos dio acá abajo. ¿Por qué? Porque estamos sacando el mismo ángulo. O sea, no estamos sacando ángulos diferentes. Entonces, si yo uso la de seno, la de coseno o la de tangente, nos debe de dar lo mismo en los dos. O sea, no tendría por qué darnos diferente. Es para que se den cuenta, no todos los problemas se hacen igualitos, no todos los problemas tienen que ser tangente o seno o coseno. Les van a dar un problema y ustedes necesitan saber identificar, bueno, estos son los que están proyectados ahí son de ley de senos y cosenos. Entonces les voy a poner otro. ¿Qué podría venir en un examen? De esas de triángulo, rectángulo, a lo mejor, no sé, los que venían en la plataforma era de que, o sea, acá arriba está alguien viendo a una persona que está en la parte de abajo, algo así les ponen problemas. El caso es que la distancia de aquí de abajo vale 6 y
La distancia desde donde lo ve hacia donde termina aquí su vista, se podría decir, vale 10. Que me pidieran el ángulo este. ¿Cómo sacarían ese ángulo? Entonces, tengo un triángulo. Mientras tenga triángulo rectángulo, anoten por ahí, voy a poder usar la fórmula de seno, la de coseno o la de tangente. Cualquiera de las tres. ¿Cuál voy a usar? Pues va a depender de los datos que tenga. Por ejemplo, si a este ángulo le pongo A, ¿cuál me conviene utilizar para tener el lado que está enfrente? El lado que está enfrente del ángulo que me piden siempre se llama cateto opuesto. Entonces, tengo el opuesto al ángulo A y tengo por acá la hipotenusa, que es el que está siempre enfrente del ángulo de 90. ¿Cuál de las tres fórmulas me decía que traía cateto opuesto e hipotenusa? A ver, chequen las fórmulas. ¿Cuál de todas decía que traía cateto opuesto e hipotenusa? Ajá, la de seno. Entonces tendría que poner el seno del ángulo A tiene que ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Con los valores que yo tengo ahí, pues el cateto opuesto vale 6 y la hipotenusa vale 10. Ahora sería, ¿cómo le hago para dejar el ángulo solo? En este caso, la letra A. Para dejar el ángulo solo, hay que anotar por ahí, siempre tengo que pasar la trigonométrica hacia el otro lado, pero con un -1 arriba. Y ese -1 se pone con Shift, seno en la calculadora y ya la división esta que me quedó aquí. Entonces, ya con eso me va a dar el ángulo A. Pónganlo por lo menos 2 veces. 36. A ver. Entonces, eso sería los grados, ¿no? Ok, 36.86. Consejo en ese tipo de problemas, no pongan la fracción. Esta que está aquí, no la pongan así como fracción en la calculadora, se tiene que dividir. No sé por qué, pero si la ponen así les da una cosa y si la ponen dividiendo les da otra. Entonces, todo ese tipo de problemas depende, les van a poner a la mejor que son árboles, que son aviones, que están a cierta distancia. El problema que les pongan, entonces puede que a lo mejor otro aquí me digan, ese ángulo vale 20, la altura se podría decir de algún árbol o de algún edificio, no sé, que sea 15 metros, y que me pidan calcular a qué distancia está, comúnmente les ponen de la base del piso a la altura del edificio o a la altura del árbol. Entonces, ustedes tienen que ver si el triángulo que se formó es un triángulo rectángulo, me van a poder aplicar seno, coseno o tangente. Si no es triángulo rectángulo, como los que vamos a ver ahorita, ahí ya van a tener que aplicar ley de senos y cosenos. Entonces, consejo, primero pónganle nombre al triángulo que tienen. Aquí tengo el ángulo A. Ahora, ¿cómo se va a llamar este lado que está enfrente de ese ángulo que me piden? Es lo que debo de saber identificar. ¿Y cómo se llama esto que está aquí? Es el que comúnmente es el que conoce, pero la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo de 90. Entonces, si está enfrente del ángulo de 90, ya es la hipotenusa. Entonces, una fórmula de las que tienen anotadas que traiga hipotenusa y que traiga cateto opuesto. ¿Cuál de todas las fórmulas que tienen ahí trae hipotenusa y cateto opuesto? ¿La de seno, la de coseno o la de tangente? Puede que encuentre dos que traigan cateto opuesto, pero nada más una de las dos va a traer
tanto el opuesto como la hipotenusa. ¿Qué fórmula? Ajá. La de seno dice que el seno del ángulo que yo calcule es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces pongo el seno de 20, porque ahora sí ya me lo dan, tiene que ser igual a 15 metros entre la hipotenusa, que no sé cuánto vale, pero es lo que quiero encontrar. Ya que sustituyen en la fórmula, de aquí en adelante es despejar nada más. La pregunta sería, ¿cómo dejo la h sola? Siempre que está en la parte de abajo, acuérdense que está dividiendo. Hay que pasarla multiplicando del otro lado. Luego, al pasarla multiplicando, al multiplicar h por seno de 20, pues queda igual. Entonces, ahora sería, ¿cómo quito este seno de 20? Como aquí está multiplicando, lo tengo que pasar al otro lado dividiendo. Y ahora sí, ¿cuánto es 15 entre seno de 20? Y ya con eso me va a dar la altura. 43.85. Ok, aquí está el metros. Van a revisar nada más en su examen si la respuesta viene en metros o a lo mejor quiere centímetros. Ahí ya tendría que convertir, ¿no? O si aquí está en centímetros y la respuesta viene en metros, hay que convertir nada más. Entonces, en resumen, todos los problemas que tengan un triángulo rectángulo, voy a poner el último, independientemente lo que diga, si son árboles, aviones, escaleras, siempre me va a dar unas medidas. Hay que tratar de hacer el dibujito. Ya que tenga el dibujito, hay que ponerle nombres. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner A o la letra que yo quiera. El de 90 sería este. ¿Cómo se va a llamar la X y cómo se va a llamar ese 35? Si tengo aquí el de 90, yo sé que enfrente está la hipotenusa. Si no me la dan, no pasa nada. Hay que ver si con los otros dos puedo sacar los valores. Entonces, ¿cómo se llama la X? Como está enfrente del ángulo que me dan, siempre va a ser cateto opuesto. Y ya el otro, pues sería el cateto adyacente, ¿no? Yo siempre ubico lo opuesto, luego la hipotenusa, y ya el que sobra es el adyacente. Entonces, búsquenme una fórmula que traiga cateto adyacente y cateto opuesto. Otra vez, de las primeras tres, tiene que ser seno, coseno o tangente, porque son las que, son las que trae la calculadora. Entonces, tangente. La tangente del ángulo A dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, sustituimos los valores. Dijimos que el cateto opuesto era X y el cateto adyacente era 35. Entonces, tenía que el ángulo vale 62. Tiene que ser igual a X sobre 35 metros. Una vez que sustituimos, hay que revisar nada más cómo se despeja. Como eso está en la parte de abajo, se va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces va a quedar 35 metros por la tangente de 62 y con eso me va a dar la X. Entonces, ¿cuánto vale esa X? 65.82. Consejo, siempre revísenlas 2 o 3 veces las cuentas. Si quiero despejar el ángulo de la tangente, ¿cómo va a quedar? Así como tipo resumen, el ángulo va a quedar pues nada más tangente menos 1 de lo que ya tenía. Si quiero despejar de la fórmula de seno, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si quiero dejar el ángulo solo, pues va a quedar seno menos 1 de esa fracción que tenía ahí.
Y si quiero despejar la de coseno del ángulo, pues la de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el ángulo despejado de esa fórmula va a quedar coseno menos 1 de la fracción que ya tenía. Ya si el problema trae las identidades de cotangente, cosecante y secante, pues nada más ubiquen el opuesto y el adyacente, o el opuesto y la hipotenusa, dependiendo lo que venga, y ya los dividen. Pero para sacar ángulos, me conviene tener cualquiera de esas tres, porque las otras no las voy a poder poner en la calculadora. ¿En qué cambia eso de los triángulos rectángulos y los que no son triángulos rectángulos? Cuando ya no son triángulos rectángulos, por ejemplo aquí, nadie me asegura que la línea que una el papalote que está aquí con el de arriba forme un ángulo de 90. Entonces, cuando ya no son triángulos rectángulos, ahí voy a aplicar ley de senos o ley de cosenos. Por ahí ya hay videos de esos por si ocupan más ejemplos. Ley de senos y ley de cosenos siguen siendo fórmulas. Hay que ver cuál voy a ocupar dependiendo los datos que tengo. Yo siempre les digo, intenten primero con ley de senos. ¿Qué dice la ley de senos? Que yo puedo dividir el lado A entre el seno del ángulo A. Esa división me va a dar un número. Tiene que ser lo mismo que si yo divido el lado B entre el seno del ángulo B. Y también me va a dar lo mismo si yo divido la C chiquita, que es el lado, entre el seno de C. ¿Cómo voy a saber si me sirven esas fórmulas? Por ejemplo, puede que a lo mejor tenga estos dos y que de la B nada más tenga la parte de arriba. Entonces, ya con esos valores yo puedo despejar el ángulo. Si no tengo la B, que es el lado, me van a dar esta B mayúscula. Entonces, con los valores completos de la A y el ángulo B, yo ya voy a poder encontrar el de arriba. O así con la otra pareja. Si no me dan nada del B, puede que me den esta C y ya encuentro el ángulo. O al revés, que me den esta y encuentre la C minúscula, que es lado. Entonces, primero es intentar hacer una de esas. ¿Qué necesito? Una pareja completa. ¿A qué me refiero con pareja completa? Por ejemplo, que tenga estos dos, los de B, y ya de los otros que tenga uno nada más. Entonces, tengo un dibujito aquí. Dice, Gabriel vuela 2 cometas, él tiene 26 metros de cuerda atada a un cometa y del otro tiene 39. Luego dice, el ángulo entre las cuerdas es 38. Hallar la distancia entre las cometas. Siempre hay que buscar la pregunta que nos piden calcular para saber qué lado es el que voy a calcular del triángulo. Entonces, quiere esta distancia, la distancia que hay entre los dos cometas. Entonces, el primer paso es dibujar. No me va a salir aquí similar, pero más o menos, ¿no? Dibujar el triángulo que me dan. Si no es un triángulo rectángulo, acuérdense que vamos a tener que usar ley de senos o ley de cosenos. Al triángulo ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí, si yo le quiero poner A, al otro B y al otro C, o como ustedes quieran, lo único que tienen que checar es que si a este le puse ángulo A, el lado A es el de enfrente. Si a este le puse ángulo B, la B chiquita es del de enfrente. Y si a este le puse el ángulo C, la C minúscula es el de aquí. Entonces, ya que le puse nombre, hay que poner qué datos tengo. Aquí me daba 38, por acá me dio 39 y acá estaban dando 26.
Entonces, yo tengo que el ángulo A vale 38 grados. ¿Qué más tengo? Que la B minúscula vale 39 y que la C minúscula vale 26. Y me pide encontrar el lado A. Primer paso, revisamos si puedo usar ley de senos. Si tengo esta de aquí, la mayúscula, tengo la B chiquita y tengo la C chiquita. Y me piden calcular este de aquí. Entonces, para poder usar ley de seno, yo necesito que una de estas dos parejas, cualquiera de las dos, esté completa. O sea, que tenga el ángulo B o el ángulo C. Si no tengo completo ese valor, no voy a poder usar ley de senos. Entonces, tendría que pasar a las fórmulas de ley de cosenos. Revísenme en las fórmulas que tomaron fotos, ¿qué dice la ley de cosenos? O sea, esta ya no la puedo usar porque no tengo una pareja completa. Entonces, me paso a ley de cosenos. ¿Cuál de las tres fórmulas voy a usar? Pues quiero calcular el lado A, pues tengo que anotar esa fórmula. Dice A cuadrada es igual, B cuadrada más C cuadrada menos 2BC, ándele, coseno de A. Esa es mi fórmula. ¿Cómo voy a saber si puedo aplicar esa fórmula? Pues si tengo la B, si tengo la C y si tengo el ángulo A, que es lo que me están dando aquí, ¿no? Entonces continuamos. Puedo poner directo cuánto es B al cuadrado. O lo puedo poner así y ya eso se puede poner en la calculadora. Nada más que hay que cuidar y ponerlo bien. Menos 2, entre paréntesis, la B que vale 39. En el otro paréntesis, la C que vale 26. Y a un ladito, en otro paréntesis, el coseno de 38. Revísenme cuánto les da eso. Así como está 39 al cuadrado más 26 al cuadrado menos 2 por 39 por 26 por coseno de 38. A ver. ¿Tiene calculadora científica, Héctor? Ok, si tiene calculadora científica, así como está ahí, lo puede poner directo. O sea, 39 al cuadrado. Si no lo puedes poner todo escrito así directo, todo, no te va a servir esa calculadora. Entonces vas a tener que hacerlo paso por paso, que es elevar 39 al cuadrado, luego más 26 al cuadrado, o sea, de uno por uno las cuentas. Entonces, o se pone entre paréntesis, ok. Se supone que da 598 punto y se llena de decimales. 9169. Entonces, para encontrar el valor de A, hay que sacarle la raíz cuadrada a ese número que nos dio. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada? En su calculadora hay un botón que dice ANS. Si le viene a la derecha en la parte de abajo, si le ponen raíz cuadrada y le pican a ese botón, automáticamente les pone todos estos decimales en la calculadora, ¿no? O sea, graba la respuesta anterior y la pone. Revisen, ándele, 24.47. Y pues ya depende ahí qué estos decimales les van a pedir. Dice redondear la respuesta a la décima más cercana. ¿Cuántos decimales es la décima más cercana? Ahí es donde muchos se equivoca. Décima es un decimal, ¿no?
Pues sería 24.5, se supone, con lo que dio ahí. Entonces, todos estos problemas de este tema tienen que ver con que tengo que saber sacar algún lado o algún ángulo del problema que me dan. Miren, por ejemplo, ahí está otro. A ver si alcanzamos a hacerlo. Primero los datos, o sea, siempre anoten primero los datos. La ventaja en este es que ya trae las letras de los ángulos por lo menos. Quiere que encuentre el ángulo A, porque es este que está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para encontrar ese ángulo A? Hay que ver qué datos me dan. ¿Qué letra le pongo al 12 que está aquí? Hay que revisar enfrente de qué ángulo está. Si está enfrente del ángulo B, entonces lleva la B minúscula. Luego al 10, ¿qué letra le voy a poner? Me voy hacia enfrente. Ese es la A minúscula. Y al último, al 11, pues está enfrente de la C. Debe de ser la C minúscula. Cuando son minúsculas es porque son los lados. Cuando son mayúsculas, quiere decir que son los ángulos. Entonces, revisamos otra vez. Para poder usar ley de senos, necesito una pareja completa. Este pareciera, pero no tengo el ángulo. Entonces, como no tengo una pareja completa que tenga ángulo y lado, va a tener que volver a ser ley de cosenos. O sea, no puede ser ley de senos. Entonces, ¿cuál fórmula me va a servir? Pues la fórmula que tenga el ángulo A. ¿Cuál de todas las fórmulas tiene el ángulo A? A ver, revisen. De la ley de cosenos, porque la ley de senos, el mismo. La que empieza con la A minúscula, dice A cuadrada es igual B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. Entonces, ajá, necesito dejar el ángulo solo. Para dejar el ángulo solo necesito quitar esto, pasarlo hacia el otro lado, va a pasar negativo, estos dos, y esta partecita que está multiplicando al coseno debe de pasar dividiendo. No sé si sus maestros les dieron esa fórmula despejada. Si no, pues son los pasos, ¿no? Ya que pasé esto dividiendo, ahora sí me va a quedar despejada coseno menos 1 y todo lo que nos quedó ahí, A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada y abajo menos 2BC. Al sustituir esos valores, ya me va a dar el ángulo A. Consejo ahí, primero hay que calcular lo de arriba nada más, luego lo de abajo nada más y al final ponerle coseno menos 1. Pues lo voy a poner acá arriba. Dice que el ángulo A es igual coseno menos 1. ¿Quién es la A? La A minúscula, pues vamos a poner 10 al cuadrado menos la B, que es 12 al cuadrado, menos la C, que es 11 al cuadrado. Váyanme sacando esa cuenta. Abajo es menos 2, la B por la C. Entonces, necesito primero lo de arriba. Todo lo de arriba, ¿cuánto da? Igual se puede poner directo, ¿no? Pues pónganlo así, 10 al cuadrado. 10 al cuadrado menos 12 al cuadrado
menos 11 al cuadrado. Ajá. Y abajo, ¿cuánto es menos 2 por 12 por 11? Ajá. Menos 264. Ahora, necesitan hacer primero la división. Primero hay que dividir esos dos números. Siempre es el de arriba entre el de abajo. Y ya lo que sigue lo van a poder poner como coseno menos 1 y el botón que les dije de AN para que no borren ningún decimal. Pues primero menos 165 entre menos 264 y lo que da otra vez Shift, Cos y el botón ese de ANS para que les ponga todos los decimales. 51 punto, ajá. Ahora hay que revisar cuántos decimales quería o con cuántos decimales viene la respuesta. Quiere una décima, entonces sería 51.3. Entonces, todos estos problemas de este tema, nada más hay que ver, hay que analizar qué ángulos nos piden. Hay algunos, por ejemplo, como este que se dividía en dos partes. Hagan primero un triángulo del lado izquierdo, por ejemplo, y después resuelven el otro. Necesitan saber usar todas las fórmulas de ley de senos y ley de cosenos porque pues no saben cuál les va a tocar, ¿no? Déjenme ver cuál viene en el 10. Por ejemplo, ahí ya me daban dos ángulos. Pudiera poner cuánto vale este para ver si me sirve. Depende lo que me pidan, ¿no? A ver, vamos a hacer este último. Para que tengan otro ejemplo. Igual los videos que les mandé, si me mandaron correo para asesorías, por ahí tienen una lista hasta el final de videos. Viene en el módulo 3, otra vez la explicación de esto, ¿no? Ujú. Dice, ¿a qué distancia están paradas Alberto y Andrea uno de otro? O sea, quiere esta distancia, la que hay desde A hasta B. Entonces, ¿cómo le hago? Otra vez, siempre el consejo, primero el dibujito. Dice que el ángulo A vale 41, el ángulo B vale 65. Tengo este lado de 160 y me pide esto de acá de arriba. Entonces, primero, ¿qué datos tengo? Pues anotamos, la B vale 65 grados, la A vale 41 grados. ¿Cómo se llama el 160? Acuérdense que siempre depende del ángulo que esté enfrente. Ajá, es la A minúscula. Y ahora reviso la X que yo quiero encontrar, ¿qué lado viene siendo? Revisamos enfrente de quién está. Está enfrente del ángulo C, entonces es la C minúscula. Y otra vez, como no es triángulo rectángulo, tiene que ser o ley de senos o ley de cosenos. ¿Cómo voy a saber cuál de las dos? Yo siempre les digo, si una pareja está completa, con eso yo puedo empezar a hacer ley de senos. Dice A, seno de A, tiene que ser igual a quién. Si yo quiero encontrar la C, pues debería de ser C entre seno de C, ¿no? Van a decir ustedes, pero no tengo el ángulo C. Si no tengo el ángulo C, hay que ver si con la figurita que nos dan puedo encontrar directo ese valor. A veces sí se va a poder. En otras ocasiones voy a tener que sacar otra cuenta con el ángulo B, por ejemplo, y ya después encontrar lo que me piden. Entonces, tengo que la A minúscula vale 160, la A mayúscula vale 41, la C minúscula pues no la tengo porque es lo que quiero encontrar. Y a ver, el ángulo C,
¿Cómo le hago para saber cuánto vale este ángulo? Ahí hay que recordar la propiedad de los triángulos. ¿Cuánto suman los 3 ángulos de un triángulo? ¿Cuánto deben de sumar entre estos 3? Es una regla que se vio. Ajá. Entre los 3 deben de sumar 180. Entonces, si el A vale 41 y el B vale 65, ¿cuánto debe de valer el ángulo C para que me dé 180? Pues sería 180 menos los otros 2 que ya tenía. ¿Cuánto les da? 74. Okey, entonces 74. Entonces, ya le pongo aquí 74. Ya con eso ya puedo encontrar cuánto vale el lado C, que es lo que quieren que ponga aquí. Entonces, ¿cómo se despeja el lado C? Esto que está dividiendo se pasa para el otro lado multiplicando. Entonces, ¿cuánto es 160 por seno de 74? Y lo que les dé entre seno de 41. Ya eso debería de ser el lado C. 160 por seno de 74. De preferencia, ahí le dan igual y después le ponen entre el seno de 41. Ajá. Entonces, dice que la C vale 234.432. Ahora hay que revisar cuántos decimales quieren. Otra vez quieren décima. Entonces va a ser 234 quedaría en 4 porque el 3 que sigue no redondea. No sé si haya quedado alguna duda. Como ya les dije, la primera parte era era para triángulos rectángulos, con las fórmulas de seno, coseno y tangente normales, pero si ya no son triángulos rectángulos, hay que tratar de usar ley de senos y cosenos. ¿Cuál fórmula voy a usar? Pues va a depender de las letras que tenga. Si no tiene letras el dibujito que les den, ustedes la pueden poner como quieran. Nada más que recuerden que si este ángulo yo le puse A, el lado de enfrente debe de llevar la misma letra, pero en minúsculas. Eso sí ya no lo puedo poner como yo quiera. De inicio sí, las mayúsculas donde yo quiera, pero ya las minúsculas tienen que ir enfrente del ángulo que puse aquí.